Buenas noches para todos mis queridos hermanos. Hoy vamos a entrarnos un poco en la segunda parte de la charla que Sandra inició hace 8 días bajo el nombre Memoria, Herida y Conciencia Colectiva, un análisis político-psicológico del escenario latinoamericano. Quiero decirles que cuando Sandra me compartió este tema, yo lo pensé mucho. Lo pensé mucho porque me parece que es un tema propicio, no solamente por lo que estamos viviendo en Colombia, sino precisamente por todo este fenómeno político que se está dando no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Eh, Además, el título que ella nos propuso, pues considero es un título extremadamente provocador. Eh, y pues evidentemente Sandra comenzaba su exposición hace 8 días a partir de la pregunta ¿por qué repetimos lo que nos hiere? ¿Verdad? Que además es una pregunta que pareciera contradecir nuestra naturaleza como sujetos racionales, ¿no? Porque bueno, también nos han dicho, nos han adoctrinado frente a ese supuesto, el supuesto de que el ser humano es un ser racional. Y no estoy diciendo que no lo seamos, porque evidentemente lo somos, pero somos más que eso, ¿ok? No nos agotamos en ser sujetos racionales, sino que, como también lo planteaba Freud en su momento, somos sujetos pulsionales. Y eso trasciende mucho y explica mucho nuestra naturaleza y nuestro comportamiento. Si fuéramos seres racionales, pues no haríamos no nos comportaríamos de manera tan irracional muchas veces. De manera que nuestro comportamiento delata el hecho de que definitivamente no podemos concebirnos solamente bajo ese marco, bajo el marco de la racionalidad. Y en ese sentido, retomando rápidamente algunas cosas de las que Sandra nos dijo, porque evidentemente sin lo que ella nos dijo, pues no podemos dar este segundo paso la noche de hoy. Algunas de las cosas que Sandra nos dijo es que desde el psicoanálisis freudiano repetimos lo que nos hiere porque muchas experiencias, sobre todo las experiencias traumáticas o las experiencias dolorosas que todos nosotros atravesamos durante nuestra vida, principalmente en nuestra niñez, no quedan resueltas, ¿verdad? Por lo menos no son resueltas en nuestra vida psíquica. Y en ese sentido, pues Freud observó que aquello que no puede ser elaborado y por elaborado debe entenderse resuelto precisamente, conscientemente, tiende obviamente a regresar bajo esa forma de repetición. Este fenómeno, como Sandra también lo señaló, Freud lo llama compulsión a la repetición, que consiste precisamente en la tendencia inconsciente a repetir o a recrear situaciones, a recrear vínculos, a recrear incluso conflictos que nos hicieron sufrir en el pasado. No, evidentemente, porque busquemos el dolor, ¿ok? Sino porque parte de nosotros intenta comprender o más bien dominar o resolver eso que quedó inconcluso en el pasado, ¿ok? Por eso una persona puede encontrarse una y otra vez con parejas que la abandonan. El ejemplo que nos colocó Sandra, ¿no? Relaciones humillantes o situaciones similares de fracaso. Es decir, lo que se repite no siempre es el acontecimiento exacto que vivimos en el pasado, sino la estructura emocional de lo que vivimos. En ese sentido, Freud llegó a la conclusión inquietante de que muchas veces no recordamos nuestros conflictos más profundos, pero entre otras cosas porque pues esos conflictos profundos fueron traumáticos y al ser traumáticos los olvidamos. Es realmente el problema de lo que sucede en este fenómeno. Es decir, los representamos repetidamente en nuestras vidas
sin ser plenamente conscientes de ello. Además, se señaló que el ser humano suele aferrarse a lo conocido, incluso a lo que duele. A veces el sufrimiento familiar, por ejemplo, resulta menos amenazante que el cambio o la incertidumbre. Por eso una de las frases que nuestra querida Sandra repitió varias veces en la conferencia de hace 8 días es: lo que no se recuerda, se repite. Y cuando habla acerca de recordar, no es simplemente, ay, es que ya me acuerdo de ese momento traumático que viví hace años y ya la cosa quedó resuelta. No, se trata es de nombrar eso que ocurrió y nombrarlo adecuadamente, no de cualquier manera. Y solamente el nombrarlo adecuadamente nos permite hacernos responsable y aceptar eso para romper ese ciclo o ese círculo vicioso que posiblemente hemos estado repitiendo en nuestras vidas una y otra vez, ¿verdad? Por eso es que de lo que se trata más bien es de transformar esa repetición inconsciente en comprensión. Cuando aquello que estaba actuándose, es decir, cuando yo comienzo a recrear el conflicto pasado en mi presente, sin saberlo, ¿ok? Eh, es, es, es donde ocurre lo dañino, ¿ok? Y cuando eso que no recordamos se piensa, se nombra, se comprende, pues obviamente deja de necesitar repetirse una y otra vez en nuestras vidas. El asunto es que ese fenómeno que les estoy contando, que se vive a nivel individual o que vivimos todos nosotros a nivel individual, pues Freud también descubrió que se vive a nivel colectivo. Y ese es precisamente la, el plus a partir del cual Sandra elaboró su conferencia la semana pasada. Hoy vamos a ahondar un poco, no en la pregunta por qué repetimos lo que nos hiere, sino en la pregunta por qué nos sentimos atraídos por las figuras autoritarias. ¿Ok? Que evidentemente va de la mano con lo que Sandra nos contaba, pero que ya veremos va a tomar va a tomar una vía un tanto distinta. Bien, entonces en ese sentido quisiera remontarme al interés que varios miembros de la Escuela de Frankfurt, fue un centro de investigaciones sociales que se fundó en Alemania, precisamente en la ciudad de Frankfurt, si no estoy mal, en 1920 y algo, ¿verdad? Estos investigadores tuvieron un interés bastante fuerte por los planteamientos de Freud. Sin embargo, no se trata en ese sentido de una aceptación acrítica de los planteamientos freudianos. Lo que intentaron hacer fue algo mucho más ambicioso. La Escuela de Frankfurt procuró articular los planteamientos de Marx y los planteamientos de Freud para comprender por qué, escuchen bien, los seres humanos aceptan formas de dominación que parecen ir en contra de sus propios intereses. Esa realmente fue la intencionalidad, si no de toda la escuela, por lo menos de los planteamientos que hacen algunos de sus miembros como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, principalmente. ¿Okay? Repito, articular a Marx y a Freud para comprender por qué los seres humanos aceptamos formas de dominación que parecen ir en contra de nuestros propios intereses. Esta pregunta
se volvió especialmente urgente después de un hecho histórico que desconcertó a muchos intelectuales marxistas, y fue la ascensión del fascismo en Europa durante el siglo XX, principalmente. Según ciertas interpretaciones de Marx, por ejemplo, las masas explotadas, decía Marx en sus escritos, que las masas que son explotadas deberían desarrollar progresivamente una conciencia crítica de su situación, es decir, los pueblos, los trabajadores que son explotados, con el devenir de la historia, iban a llegar a un punto en el que se iban a ser conscientes de que estaban siendo explotados, ¿verdad? Sin embargo, ocurrió algo muy distinto, porque al llegar a esa conciencia de que, caramba, sí, somos explotados, vamos a cuestionar nuestra situación y a romper esta situación, ocurre algo muy diferente, y es que muchos trabajadores terminaron apoyando movimientos autoritarios como el nazismo. Eso en Alemania, ¿verdad? Durante la Segunda Mundial. Y frente a eso que Marx estaba diciendo y a lo que sucedió, surge una pregunta fundamental, y es: ¿por qué los oprimidos, por qué los pueblos oprimidos, por qué las sociedades oprimidas pueden llegar a identificarse con aquellos que los dominan, que los oprimen, ¿verdad? Marx evidentemente no ofrecía una explicación suficiente para este fenómeno, pues. Sin duda, Marx fue un gran intelectual en el tema político, en el tema social, pero evidentemente no dio respuesta a muchos fenómenos que comenzaron a darse en el siglo XX. Y allí precisamente es donde entra Freud, o donde Freud se hace indispensable. Freud comienza a complementar precisamente los planteos de Marx en ese sentido. Y es aquí donde los pensadores de Frankfurt consideraban que Marx había explicado muy bien las estructuras económicas de dominación y que había mostrado cómo funciona el capitalismo, la explotación, la ideología, pero había dejado relativamente poco desarrollo a un aspecto crucial. ¿Por qué los individuos desean aquello que los domina? ¿Por qué los individuos parecieran abrazar aquello que lo oprime? Y Freud permitía responder precisamente a esa pregunta, porque el psicoanálisis mostraba que la obediencia no depende únicamente de la coerción externa, ¿ok? Es decir, el psicoanálisis demostraba, y los planteamientos de Freud mismo demostraba, que las personas no obedecen por miedo. Las personas no llegan a obedecer simplemente porque las obligan a obedecer. Y eso evidentemente revoluciona todo lo que se creía de los seres humanos hasta ese momento. ¿Ok? Es decir, la explicación tradicional era: los oprimidos obedecen porque los obligan a través de la fuerza, a través de las instituciones, a través de la amenaza a que obedezcan. Pero Freud entra a explicar esto de una manera un tanto distinta y aterradora en muchos sentidos. Es decir, Freud dice: no, los oprimidos no solamente obedecen por la fuerza, sino que también obedecen por procesos internos, es decir, por algunos asuntos que se mueven en su psique o en su alma, ¿no? En términos psicoanalíticos. Es decir, depende de deseos inconscientes. Las personas obedecen a quienes los oprimen o a quienes intentan dominarlos, porque hay mecanismos de identificación, porque hay necesidades afectivas profundas. Y aquí evidentemente vamos de la mano con lo que Sandra nos compartió. En otras palabras, la dominación no se sostiene únicamente mediante instituciones coercitivas. También encuentra apoyo en estructuras de personalidad
predispuestas a la obediencia y al conformismo. ¿Ok? A mí esta expresión me parece supremamente dolorosa. ¿Ok? Los pueblos oprimidos no besan al opresor por miedo, sino porque en su interior los oprimidos han sido amaestrados o adiestrados para obedecer y para conformarse con esa situación de opresión en la que se encuentra. Volvamos a la pregunta rápidamente, ¿no? ¿Por qué entonces nos sentimos tan atraídos por las figuras autoritarias? Y en ese sentido, la pregunta parece política, pero en realidad es más que política, psicológica. Es decir, ¿por qué los seres humanos nos sentimos tan atraídos por figuras autoritarias? Pensemos por un momento en eso, ¿no? Pensemos en Milei en Argentina, pensemos en Bukele, en Abelardo de la Espriella aquí en Colombia, ¿no? ¿Cómo es posible que 10 millones o más de 10 millones de personas se sientan atraídos por una persona que cuando habla no sabe hacer otra cosa sino hablar, gritar fuerte o gritar, ¿verdad? Amenazar, insultar y utilizar todos los calificativos más bajos para referirse a su contrincante, ¿verdad? En ese momento tenemos también el fenómeno de Keiko en el Perú, ¿no? Y yo decía en algún momento, no, es que realmente lo que está sucediendo con Keiko no es por ella, ¿ok? Sino por su apellido, por Fujimori, que es precisamente lo que le da a ella la fuerza que tiene. Si Keiko se llamase, tuviese como apellido González o Miranda o cualquier otro, pues seguramente no tendría, no generaría, perdón, la fascinación que genera en este momento. Pero es precisamente el simbolismo de lo que significa el apellido Fujimori, que termina precisamente por remitir a esa mujer a lo que en su momento fue el padre, ¿ok? Y eso es precisamente, repito, lo que encanta de esta mujer. ¿Por qué una y otra vez aparecen líderes fascistas que despiertan admiración, que despiertan devoción? Estoy hablando utilizo estos términos de una manera muy cuidadosa porque precisamente eso es lo que genera, ¿no? Despiertan admiración, despiertan devoción, despiertan incluso amor por parte de millones de personas. ¿Por qué las sociedades enteras depositan, por ejemplo, su esperanza en individuos que prometen restaurar el orden, derrotar a los enemigos, resolver problemas históricos o conducir a sus pueblos hacia un futuro mejor? Y quizás la pregunta más inquietante de todas en este sentido es, ¿por qué este fenómeno aparece una y otra vez en contextos históricos distintos, bajo ideologías distintas y arropados con líderes completamente diferentes? La respuesta habitual, repito, sigue siendo política. Algunos dirán, por ejemplo, que las personas siguen a líderes autoritarios porque sus propuestas son convincentes, ¿no? Ah, es que me gusta cómo habla, es que este hombre tiene un tono de voz fuerte y pareciera pues que toma en serio las cosas. Otros, por ejemplo, dirán que se debe a la ignorancia, ¿no? A la propaganda o a la manipulación mediática. Ah, no, es que esos 10 millones de personas que votaron por Abelardo son unos ignorantes que no saben de política, que no saben de historia, y posiblemente sí saben de política y posiblemente sí saben de historia. Pero en ese sentido, Freud sospechaba, y esa es una de los términos que más perfectamente le caben a Freud, ¿no? El tipo sospechaba de absolutamente todo.
Y en este asunto, Freud sospechaba de esas explicaciones que normalmente se daban, de explicaciones simplemente de tipo político. Él consideraba asuntos completamente diferentes y nos obliga a mirar mucho más profundo. Nos invita, por ejemplo, a descender hacia la región de la experiencia humana que normalmente permanece oculta, eso que en su momento él llamó lo inconsciente, ¿verdad? Y bueno, no sería el momento ni la conferencia para hablar de ello, pero algo bien pequeño, ¿no? Para Freud, el inconsciente era esa instancia psíquica que todos nosotros tenemos donde enterramos nuestros traumas, así de sencillo, ¿verdad? Tuvimos una experiencia traumática en nuestra niñez, por ejemplo. Fuimos maltratados, abusados, etcétera. Nuestra conciencia, nuestra psique se protege enterrando ese recuerdo. Por lo tanto, eso que nos sucedió, nosotros no lo recordamos porque duele, ¿ok? Y a eso Freud lo llamó el evento traumático. Lo borro de mi memoria, pero eso no quiere decir que lo borre de mi ser. Lo escondo en algún lugar, ¿verdad? Y ese lugar entonces se llama el inconsciente, que comienza a trabajar precisamente con lo más problemático de nosotros, es decir, con los traumas. Y todos nosotros, todos los seres humanos, hemos pasado por situaciones traumáticas. Bien. Entonces, de allí Freud desarrolla una hipótesis extraordinariamente provocadora. La fascinación por las figuras autoritarias no surgen solamente de nuestras ideas políticas. Ojo, surgen también de nuestras estructuras psíquicas, o de nuestra estructura más bien, ¿no? Surge de necesidades emocionales que se forman durante nuestra infancia y que actúan o que continúan más bien actuando silenciosamente durante toda nuestra vida, ¿ya? Es decir, un niño cuyo padre fue maltratante y desafortunadamente en nuestra Latinoamérica abundan los padres maltratantes. Fue un niño cuyo inconsciente está desbordado, perdón, de esa figura, ¿ok? Y para comprender esto, pues debemos comenzar por una de las afirmaciones más revolucionarias del padre del psicoanálisis, ¿no? El ser humano no es dueño absoluto de sí mismo. Frente a esto, Paul Ricoeur habla acerca de la herida narcisista que provoca Freud en la sociedad, ¿no? O sea, como así, Freud viene a decir algo que nos insulta, ¿no? Toda la historia nos han dicho, por lo menos durante la modernidad, que nosotros somos dueños, que nosotros elegimos, ¿verdad? Que nosotros somos quienes determinamos nuestros caminos. Y este tipo, pues viene a decir una cosa completamente distinta, y es que no, que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, no las tomamos a partir de nuestra conciencia, sino que las tomamos sobre todo desde nuestra inconsciencia, ¿ok? Nos gusta creer, por ejemplo, que nuestras decisiones son completamente irracionales, pero en la práctica vemos que no es así, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, porque muchas veces muchas personas optan por relaciones tóxicas, ¿verdad? Por relaciones maltratantes, etcétera. ¿Es racional eso? Se supone que lo racional es optar por aquello que no me hace daño, pero lo vemos en nuestro alrededor, ¿no?
chicas y chicos que parecieran buscar un tipo de personas específicas, personas maltratantes, personas abandonantes, etcétera. Nos gusta pensar, por ejemplo, que elegimos libremente a quién admirar. Es que yo admiro a esta persona y soy consciente de el por qué lo hago. Sin embargo, en ese sentido, Freud sostiene que gran parte de nuestra vida psíquica opera fuera del campo de nuestra conciencia. Esa fue una de las cosas que en su momento más me llamó la atención de los planteamientos freudianos. Es decir, detrás de nuestras opiniones conscientes existen deseos, temores, fantasías, conflictos que influyen constantemente sobre esas decisiones, ¿no? Y esto tiene enormes consecuencias para comprender la política, que es evidentemente el sentido que queremos darle a esta charla. Porque significa que los ciudadanos no solo votan con argumentos. Ojo, no es cierto que las personas voten con argumentos. Ni las personas de derecha ni las personas de izquierda. ¿Ok? Considerando pues que los que estamos en este lugar tenemos una posición política muy clara, ¿verdad? Porque también votamos con afectos, ¿bien? También votamos con miedos. Es que cuando uno escucha a una persona como Abelardo hablar, caramba, produ- produce ciertas pasiones, ¿ok? Y esas pasiones también son determinantes. ¿Por qué salimos a la calle a intentar convencer a ciertas personas de que no es sano para la nación votar por un individuo como este? Bien. Y aunque intentamos utilizar argumentos, en esos argumentos se filtran afectos, también se filtran miedos. Y finalmente terminamos también votando por deseos inconscientes. ¿Ok? Y para entender esos deseos, pues debemos regresar al comienzo de la vida. Freud, pues así lo proponía, ¿no? Debemos regresar a la infancia. Cuando un niño, por ejemplo, llega al mundo, se encuentra en una situación de absoluta dependencia, y eso es importante. No puede alimentarse por sí mismo, no puede protegerse, no puede sobrevivir sin la ayuda de otros. Su existencia depende completamente de las figuras que lo cuidan. Por eso, en ese sentido, los padres aparecen inicialmente como seres casi omnipotentes, ¿ok? Es decir, para el bebé, para el niño, papá y mamá no son algo distinto a Dios, ¿ok? Pues si a esa edad el niño pues puede como de alguna manera concebir esa idea. Pero los padres son eso, seres omnipotentes. Son quienes protegen, son quienes alimentan, quienes establecen límites, son quienes organizan el mundo. Para el niño, por ejemplo, la autoridad aparece asociada desde el comienzo a la seguridad. Esto es importantísimo, ¿no? Autoridad, seguridad son dos fuerzas que están unidas. Y esta experiencia, escuchen bien, deja huellas profundas en todos. Y digo en todos porque todos fuimos niños y todos tuvimos esta misma experiencia. Freud sostiene, por ejemplo, que gran parte de nuestras relaciones adultas constituyen repeticiones transformadas de nuestros vínculos infantiles. Las personas crecemos, maduramos, envejecemos, pero ciertas estructuras afectivas permanecen allí, ¿ok? Dormidas. Y cuando encontramos una figura que proyecta fuerza, seguridad, capacidad de protección, algo muy antiguo puede activarse dentro de nosotros. Y ese algo muy activo que comienza a despertarse en nosotros es esa relación o esa figura, ¿ok? Que introyectamos
de nuestros padres en nosotros. Escuchen, no se trata de un pensamiento consciente, ¿ok? La persona evidentemente no logra ver la conexión que hay entre esta figura autoritaria a la que admira y por la que quiere votar, porque hay algo en él que aún no logra explicar, pero que la atrae de una manera, eh, de una manera incontenible, ¿verdad? Hay algo en ese hombre que no sé qué es, pero que me atrae, no logro explicarlo, pero esa explicación la encontramos en esto que Freud está señalando. Claro, es que esa figura de autoridad o autoritaria te está recordando, ¿ok? A esa figura paterna que marcó tu infancia, que marcó tus primeros años de vida y que finalmente se filtró en tu inconsciente. No se trata, repito, de un pensamiento consciente. Nadie dice, este líder me recuerda a mi padre, ¿no? Sería muy loco. Sin embargo, el inconsciente puede operar precisamente en esa dirección. Y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de Freud, que lo tocamos también en la conferencia eh, sobre masa. Es el concepto de identificación y que Sandra también nos lo aclaró en la conferencia pasada. La identificación es el proceso mediante el cual incorporamos psicológicamente características de otra persona, ¿ok? Cuando decimos, ay, es que yo me identifiqué con alguien, ¿ok? Es porque ese alguien hizo recordar asuntos en mí. Y repito, ese recordar asuntos se maneja de manera inconsciente. No solo admiramos al otro, ¿ok? Queremos parecernos a ese otro. Queremos participar de aquello que ese otro representa. Es más, queremos apropiarnos simbólicamente de su fuerza, de su prestigio, de su autoridad, ¿no? Entonces, por eso no es de gratis que la semana pasada o a principios de esta semana, el candidato Abelardo de la Espriella saliera en un video corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa acción, ¿ok? Transmite fuerza. Y cuando habla y cuando grita y cuando dice ustedes son unos bandidos y los voy a acabar, casi que estallándose por dentro, eso emociona. Y emociona precisamente porque transmite fuerza, violencia, ¿ok? Y nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia cultural a aquello que es violento, ¿ok? A no ser que hayamos elaborado ese asunto, ¿verdad? Eh, y nos hayamos apartado de ello. Según Freud, este mecanismo, es decir, el mecanismo de la identificación, constituye la base de los vínculos colectivos. Por eso, en el caso de Colombia, se habla de la manada del tigre, ¿ok? Es decir, hace meses atrás, cuando comenzó toda la campaña, se escogió precisamente a un animal salvaje. No es gratis. Que en Argentina, por ejemplo, el mamarracho de presidentes que se tiene se haya presentado como un león. No es gratis que en Colombia el mamarracho de candidato que tenemos se presente como un tigre, como una figura, con la figura de un animal salvaje, de un animal violento, de un animal que destripa y que destruye. Bien. Porque, como habíamos hablado, la masa no se forma únicamente porque muchas personas compartan una idea. La masa se forma porque muchas personas comparten una identificación. ¡Guau! ¿Ok? Es el animal que viene a destrozar. Es el animal que viene a poner orden, a destripar al que no quiera alinearse con lo que él representa. Y esta idea, pues evidentemente alcanza su máxima elaboración en una de las obras más importantes de Freud, en Psicología de las Masas y el Análisis del Yo. Allí, Freud sostiene que los individuos que integran la masa
terminan colocándose o colocando al líder en el lugar de su ideal de yo. Yo quiero ser como ese hombre. La fuerza, la autoridad, el poder, el prestigio que tiene. Evidentemente, esto es inconsciente, ¿ok? ¿Y qué significa? Significa que el líder deja de ser percibido simplemente como una persona y comienza a encarnar aquello que cada individuo quiere ser, lo que yo deseo, anhelo, quiero. Se transforma en una representación de fuerza, de coherencia, de valentía, de autoridad, de grandeza. En otras palabras, esta persona se convierte en una figura idealizada. Y esta palabra sí es muy familiar para nosotros. Idealizamos a esa persona. Y cuando esto ocurre, aquí en Colombia ocurrió con más de 10 millones de personas, pues la relación deja de ser puramente racional. Yo no voto por el tigre como se hace llamar el hombre, yo no lo llamo así, pero yo no voto por el tigre porque tenga buenas propuestas, yo no voto por el tigre porque el hombre represente bienestar para mi país, sino que voto por el tigre porque eso que él representa, esa fuerza, esa autoridad, ese sentido del macho dominante, pues yo nunca lo voy a alcanzar. Entonces, hasta donde puedo llegar es a querer ser como él. Bien. Y se vuelve profundamente afectiva. Ya no hay razón. No hay razón. Y Freud también señalaba, ¿no? Con la masa no se puede racionalizar. ¿Ok? Usted le puede presentar a la masa todos las pruebas, ¿verdad? Puede presentarles un video donde el hombre está diciendo que Colombia está llena de gente que son cafres, miserables, como ya la tenemos, y a las personas no les importa. Y uno dice, pero ¿cómo no te va a importar? Mira que te está diciendo que vos sos un cafre, que vos sos un miserable, que vos sos un desagradecido. Pues, ¿cómo es posible que apoyes a esa persona? No, con la masa no se puede racionalizar. A la masa no le interesan las pruebas, porque lo único que hay allí es todo un fluido de afecto, ¿bien? Puro afecto. Es por eso que si una masa viene hacia ti para matarte, no te quedes para explicarles o para charlar con ellos. La masa no escucha, ¿ok? No puede escuchar. Lo mejor entonces es correr. Por eso la masa casi siempre desarrolla sentimientos de admiración intensas hacia el líder, hacia la otra persona, ¿no? Y justifican sus errores que normalmente criticarían en cualquier otro, ¿ok? Uno puede ver cuando un individuo hace parte de la masa, cuando es incapaz de cuestionar al líder, cuando justifica todos y cada uno de sus errores. Bien. Y eso es una de las cosas que a mí personalmente me llenaron de mucha esperanza durante el gobierno Petro, ¿no? El ver cómo congresistas de su bancada lo cuestionaban, incluso ministros, ¿no? Eso nunca se había visto en Colombia, porque la idea es que un ministro no puede criticar al presidente. Al día siguiente ya no es ministro. Ocurrió en este gobierno y eso a mí me llenó de mucha esperanza, ¿no? No estamos hablando de una masa, estamos hablando de algo que se está configurando allí distinto. El hecho de que yo puedo decir, señor presidente, yo a usted lo respeto, pero no estoy de acuerdo con esto que está diciendo o con esto que intenta hacer por esto y por esto. O, repito, que congresistas de la coalición, de partido de gobierno, pues dijeran lo mismo, ¿no? No, señor presidente, no, así no son las cosas, no estamos de acuerdo con ello. Eh, repito, transmite mucha tranquilidad. Siguiendo, Freud consideraba que la vida humana está atravesada por la angustia. Es decir,
vivimos en un mundo incierto y eso es evidente para todos nosotros, ¿no? Es decir, podemos perder nuestros empleos, podemos enfermarnos, podemos incluso fracasar, podemos ser abandonados, podemos morir. O sea, la libertad misma puede resultar angustiante porque implica responsabilidad y riesgo, lo que nos hablaba Sandra desde la perspectiva de Erich Fromm. Y frente a esa incertidumbre, frente a la incertidumbre que conlleva el ser libre, las figuras autoritarias pues ofrecen una promesa extraordinariamente seductora. Prometen orden, prometen claridad, prometen control, prometen eliminar lo que es complejo, es decir, lo contrario, al que piensa distinto, ¿ok? Parecen decirnos algo como, no te preocupes, yo sé qué hacer, ¿ok? Eso es lo que fascina de la figura del líder autoritario. No es que yo sé lo que se debe hacer. El país está en mi mente, yo tengo conocimiento de absolutamente todo cuando uno sabe que en el caso de Colombia y de Abelardo de la Espriella, el hombre no tiene ni cinco de idea de cómo administrar el Estado. Y no lo tiene porque nunca ha ocupado un cargo en términos políticos. Nunca. ¿Ok? El hombre pues se ha dedicado a fundar empresas y de las 34 empresas que ha fundado, por ahí leí un reporte hace unos días, el 90% ha quebrado, ¿no? Entonces tampoco es empresario, tampoco sabe cómo manejar una empresa, entendiendo que un país no se administra nunca como se administra una empresa, ¿verdad? Es decir, para una mente agobiada, y Latinoamérica está llena de personas con mentes agobiadas por la incertidumbre. Esa promesa de yo sé qué hacer, no te preocupes, resulta pues emocionalmente irresistible. ¿Bien? Y el asunto es que Freud va mucho más lejos. Por ejemplo, en El malestar en la cultura, que es otra de sus obras, sostiene que la civilización exige represión constante de nuestros impulsos. Y eso es necesario, ¿no? O sea, tú no puedes hacer lo que quieres hacer, ¿ok? Porque no podríamos vivir en comunidad. Bien. ¿Y por qué entonces nos sentimos, según Freud, tan frustrados? Porque no hacemos lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que realmente queremos hacer, según Freud? Eliminar al otro, ¿ok? Volverlo pomada, destruirlo, destriparlo. El asunto es que culturalmente ya hay unas leyes que me impiden hacerlo, pero realmente eso es lo que quiero hacer. Sacar, desfogar todo mis deseos más oscuros, ¿verdad? No podemos actuar libremente siguiendo nuestros deseos. No podemos expresar toda nuestra agresividad, ¿cierto que sí? No podemos satisfacer todas nuestras pulsiones. La vida, el vivir en sociedad exige que nos sacrifiquemos, es decir, ya no puedo ir donde el vecino que me molesta y destriparlo, me tengo que contener porque vivo en una sociedad y porque eso tiene unas consecuencias que no quiero pagar, ¿verdad? Sin embargo, los impulsos reprimidos no desaparecen. Bien, quiero destriparlo, no lo puedo hacer, pero entonces, ¿qué hago con ese deseo? Continúa viviendo en nosotros, bien, en nuestro inconsciente. Y algunas figuras políticas descubren cómo movilizar esos deseos. Por eso es que detrás de toda campaña política, ¿ok? Hay estrategas y especialistas del comportamiento humano. Bien. Desde hace muchos años las campañas políticas no son solamente políticas. Bien. Detalles como los que les señalé ahorita, ¿no? ¿Por qué se habla en Argentina de un león y por qué se habla en Colombia de un tigre? ¿No? Hay cierta familiaridad. Sí, detrás de esa campaña está la misma persona o por lo menos el mismo equipo.
Ellos saben cómo movilizar las pasiones del individuo, ¿verdad? Y nada mejor que la figura de un animal salvaje, ¿ok? Nada mejor que la figura de un animal carnívoro, de un animal fuerte, de un animal que representa, que transmite miedo, terror, ¿no? Un león, ¿verdad? Un tigre, con garras, con melenas, con un cuerpo impresionante que se abalanza y destruye todo lo que está allí, ¿no? No por nada en su momento se le llamó a Yahvé el león de la tribu de Judá. Bien, todo eso tiene unas particularidades, perdón, muy concretas. Bien, y en ese sentido, estas figuras políticas que saben a través de su grupo de campaña cómo movilizar esas pasiones reprimidas, escondidas en lo más oscuro de nuestro ser, comienzan a identificar enemigos, ¿verdad? Y en el caso de Colombia, pues obviamente somos las personas que optamos por una postura política distinta. En el caso de Argentina, ¿no? Vamos a hablar de que voy a utilizar un término eh, muy fuerte, espero que me entiendan, eh, porque necesitamos o debemos creer que los gays son iguales a nosotros, ¿no? Nosotros somos heterosexuales, ¿no? Como Dios lo manda y ellos no. Se comienza a identificar el enemigo, ¿verdad? Justicia social, no, no, señor. Usted adquiere las cosas por el sudor de su frente. Aquí el Estado no tiene que darle nada. Y se comienza, evidentemente, a partir el país, como en esa hermosa canción que Jesús nos compartió, ¿no? El país comienza a dividirse. Nosotros, la manada del tigre, ¿verdad? Ustedes son el enemigo que hay que destripar además, ¿ok? No solamente son el enemigo, sino que son el enemigo que debemos destripar. ¿Bien? Se señalan culpables. Ustedes son los culpables de la situación del país. Estamos como estamos por culpa de ustedes. ¿Bien? Y evidentemente prometen restaurar el supuesto orden perdido. Y de ese modo, pues evidentemente permiten que agresiones acumuladas encuentren una salida colectiva. Bien. No por nada estamos viendo en Colombia en las últimas semanas cómo las personas salen y sacan su arma, ¿no? O tratan de una manera baja, salvaje, a las personas que simplemente están repartiendo el volante diciendo, queremos invitarte a que conozcas las propuestas de Cepeda, ¿no? Claro, ya encontraron la figura o la persona que les permite comportarse de esa manera. No nos extrañemos y ojalá no suceda, ¿verdad? Que ocurra algún asunto mucho más fuerte, ¿no? Ojalá no ocurra y que esto que se está tramando encuentre su desenlace o la efervescencia baje el domingo cuando Dios mediante y por el trabajo realizado por todas las personas que están en la campaña, pues den como ganador sin ninguna duda a, a Iván Cepeda. Bien. Eh, por eso los movimientos políticos rara vez son solo movimientos de ideas, ¿no? También son movimientos de emociones, son movimientos de resentimientos, son movimientos de esperanzas, ¿ok? Y aquí no estamos hablando entonces en el escenario de lo político netamente. Un movimiento político no es netamente un movimiento político, ¿ok? Son movimientos de deseos inconscientes sobre todo. Y cuando una persona, una figura, sabe cómo explotar esos deseos inconscientes, wow, ocurre lo que ocurre en Colombia. Es decir, un tipo que pasa de tener el 15%, es decir, Paloma Valencia lo superaba y en cuestión de semanas
ocupa el primer lugar, ¿no? Pasa de 3 millones a 5, de 5 a 6 y de 6 a más de 10 millones. Es una cosa extremadamente loca, dirán los sujetos, pero no, ¿ok? La campaña supo cómo explotar esos deseos inconscientes de resentimientos, de frustraciones, de emociones, etcétera, etcétera. Y es precisamente aquí donde podemos comprender mejor la historia política de América Latina. Porque si observamos nuestro continente, encontramos una característica recurrente, la incertidumbre. Latinoamérica es una tierra llena de incertidumbre. Es decir, durante generaciones enteras, millones de latinoamericanos hemos vivido en medio de crisis económica, violencia, violencia política, desigualdad extrema, corrupción, inseguridad, fragilidad institucional. Y cuando una sociedad experimenta largos periodos de incertidumbre, pues aumenta enormemente la necesidad psicológica de protección. ¿Ok? Entonces también es un llamado a entender por qué Antonio, mi vecino, que es un tipo que debe levantarse todos los días a las 4 de la mañana para estar en el trabajo a las 6, y que recibió de este gobierno un aumento histórico, ¿verdad?, en cuanto al salario mínimo y otros beneficios, hoy quiere votar por un tipo que no conocía hace 2 meses, Abelardo de la Espriella. No se trata de racionalidad, se trata de emociones que no han sido resueltas, como nos lo señalaba nuestra querida psicóloga. Freud diría, por ejemplo, que la angustia colectiva busca una figura donde depositarse. Cuando alguien que parezca capaz de contener el caos busca a alguien que represente el orden. Por eso nuestro continente ha producido una sucesión interminable de líderes autoritarios. Las ideologías cambian, los discursos cambian, los partidos cambian, pero la estructura psicológica permanece. Y el asunto es que la izquierda ha reconocido que no es sano, que no es posible, que no es ético aprovecharse de esas necesidades psicológicas del individuo, pero la derecha no tiene ningún asco en tomar para sí esas necesidades. Por eso yo admiro profundamente en su momento a Petro y en este momento a Iván Cepeda, porque el hombre no se aprovecha, por ejemplo, de la religión, como sí lo hace este individuo, ¿no? Que eso también juega un papel importante en todo este fenómeno que ha ocurrido en la campaña presidencial de Colombia 2026, ¿verdad? Nunca he visto durante la campaña a Iván Cepeda diciendo voy a convertirme para ganar votos o voy a ir a misa para que vean que soy un hombre devoto. No. ¿Por qué? Porque no es en ese aspecto un hombre devoto. Y si bien sabe que puede explotar ciertos asuntos allí, no es ético hacerlo. Es decir, es un hombre que tiene escrúpulos, mientras que el otro hoy está con los pastores en la costa, pero mañana hoy está con los pastores en la costa y lo están ungiendo con aceite que le cae por la barba y hasta el borde de sus vestiduras, pero mañana está en la Basílica del Voto en Bogotá, arrodillado, ¿verdad?, en el altar. Es un tipo al que no le importa explotar las necesidades de la persona. Y en ese sentido pareciera haber una asimetría entre el pensamiento del líder de la izquierda y el pensamiento del líder de la derecha. Pero esa asimetría, repito, es una asimetría que en
en el caso de Iván Cepeda, se rige por la ética, mientras que en el otro no tiene ningún tipo de asco. Y ya quiero terminar entonces señalando que la necesidad de protección puede llegar a ser tan intensa que las preocupaciones sobre procedimientos institucionales pierden relevancia frente a la experiencia inmediata del sentirse seguro. Ahora bien, algunos podrían pensar que este análisis solo sirve para explicar liderazgos conservadores, pero Freud jamás aceptaría una conclusión semejante. Bien, los mismos mecanismos operan en todas las direcciones ideológicas. Porque el inconsciente no vota a la izquierda ni a la derecha, y esto es el error en el que hemos caído. El inconsciente busca seguridad, busca pertinencia, busca identificación, busca sentido. Y esto se puede hacer, repito, de una manera responsable, de una manera ética, de una manera tierna, ¿ok? Por eso la bandera de Abelardo de la Espriella es la seguridad. Vamos a matar, vamos a bombardear, vamos a destruir, vamos a, ¿cierto? Eso gusta mucho, pero sabemos que no es así. Sabemos que primero no es la salida y segundo, no es posible hacer lo que este hombre ha dicho. Pero, pues, es lo que gusta, repito. No se trata únicamente de debates racionales. Lo que está en juego son identificaciones profundas, lo que está en juego es vínculos afectivos, lo que está en juego son estructuras inconscientes, porque Freud no creía que el problema fuera la existencia de autoridades. Toda sociedad necesita normas, toda sociedad necesita instituciones, toda sociedad necesita liderazgo. La cuestión fundamental es completamente distinta. La cuestión es si nos relacionamos con esas autoridades como adultos, ¿ok? No como niños. Y eso es lo que la izquierda busca, ¿ok? Que las personas se relacionen con las autoridades como adultos, no como niños indefensos. Porque una cosa es reconocer la importancia de un líder, y cualquier persona sana puede reconocer la importancia de un líder. Y otra muy distinta es convertir a ese líder en objeto de veneración. Aquí ya no estamos hablando de un comportamiento de un adulto, sino del comportamiento de un niño, ¿bien? Que está atrapado en el cuerpo de un adulto. Una cosa es apoyar un proyecto político y otra muy distinta, repito, es depositar en una figura humana todas nuestras esperanzas, todos nuestros miedos, todas nuestras necesidades de salvación. Ah, es que Él es el Salvador, él es el que viene a poner orden y arreglar esto. No, no se trata de eso. Quizás la enseñanza más profunda de Freud sea precisamente esta que les voy a señalar a continuación. La democracia exige una enorme madurez psicológica y nuestros pueblos no tienen madurez psicológica por las razones que ya les he expuesto. Exige ciudadanos capaces de tolerar la incertidumbre. Venga, es que el presidente no es una persona que tenga que venir a resolver todos mis problemas. ¿Ok? Personas capaces de vivir sin salvadores e incluso de reconocer que ningún líder es omnipotente. Y eso es lo que duele. Por eso preferimos al individuo que llega a destripar, a poner orden, a matar al que no se acomode a lo que él dice. Bueno, quisiera dejar esta exposición hasta aquí. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Muy claro todo. Yo muy quisiera... Ay, qué pena. ¿Sigo? Sí, Sandra. Ay, quisiera ahondar en unos dos aspectos que en realidad me pusieron a pensar de lo que dijo Mario, que sería el complemento a lo que se expuso la semana pasada
en cuanto que aparte de esas heridas históricas que pueda tener una sociedad o un colectivo, esas heridas también muy personales que de todas maneras conllevan al ser humano a tomar decisiones equivocadas, porque vuelvo a insistir también en que no se las ha elaborado, no se ha trabajado o no se las ha hecho conscientes. Entonces, lo que sí, pues según lo que expone Mario, puede ser que sí hay una sociedad afectada por vacíos afectivos, por falta de una, por decir algo, una figura paterna en un hogar. ¿Cómo crecen esos niños con esos vacíos afectivos? Que eso es relativo, ¿no? Habrán unos seres humanos que los lleve en su adultez a buscar cierto tipo de paternalismo político y entonces a esa figura que ostenta ser poderosa, que intenta salvar la patria, y es que es uno si escucha a vecinos, amigos o personas con las que uno se relaciona. Dice, a mí me gusta, es que este hombre va a poner orden, este viene con mano dura, les va a dar en el clavo a esos guerrilleros tales y cuales. Bueno, ahí están hablando desde una afectación psicológica o como habrán otros que se rebelan a esa autoridad. Entonces se vuelven agresivos a esa autoridad que no aceptamos, que sería el caso de muchos. Yo, por ejemplo, soy hija de padre, mi hogar fue disfuncional, mi padre se fue cuando éramos muy niños. Entonces el problema mío a trabajar es ese, de manejo de la autoridad. Yo me rebelo contra una persona que sea autoritaria, que sea grosera, que sea malcriada, que quiere imponer, porque eso fue mi padre aquí en mi hogar, hizo sufrir mucho a mi mamá. Y por ende, nosotros, siendo los 6 hijos, hay unas heridas emocionales. Gracias a mi estudio en la psicología, yo he empezado a asimilar, a trabajar y hacerlos conscientes a mis hermanos de esa afectación psicológica. Entonces, es eso. Yo me quedé pensando mucho entonces, siguiendo esta secuencia, y se me vino a la mente Hitler, allá en Alemania. Hitler no se la llevó con su padre. La mamá le puso un padrastro, pero con su padre no se la llevó. Mire que ese papá lo castigaba desde niño a Hitler, lo sacaba a esas montañas de nieve que se forman por las estaciones allá del clima y lo pegaba y encima de ese hielo viringo le daba mucho fuerte hasta que se le reventaba el cuerpo a Hitler. ¿Y qué hizo Hitler cuando ya en su edad adulta, cuando llegó a tomar las riendas de Alemania? 6 millones de judíos murieron, hasta gitanas murieron en esa rebelión política. Entonces, me he cuestionado en qué pasa con el tipo de personalidad que pudo haber desarrollado Tigre. El Tigre no le conocemos, no hay videos como los que muestra Cepeda cuando fue niño. Entonces, el Tigre no sabemos qué tipo de personalidad adquirió cuando niño por formación de su madre o de su padre o de sus ancestros, porque parte de la conducta del ser humano también viene heredada. Entonces, lo que sí deja notar este señor es un autoritarismo que tiene o que va en respuesta a una afectación psicológica que él no la ha trabajado. Y así quiere gobernar Colombia. Por eso con él todo lo que él habla es cultura de la muerte. Cultura de la muerte, él no garantiza nada, ni con animales, ni con naturaleza en sí, vegetal, ni con humanos. Él quiere acabar con Colombia, la va a acabar, ni Dios quiera que este señor quede de presidente, porque serían 4 años de derramamiento de sangre, de explotación a la naturaleza, de desempleo para los colombianos, de jóvenes que quedarán sin educación, no, en fin, cantidad de cosas que este señor lo manifiesta abiertamente. Sandra, es que precisamente lo que se señala es que
por lo general la figura del líder autoritario es una figura artificial. Es decir, se elabora con la finalidad de causar ese impacto en la masa. No es que aprovechando esa debilidad. Exactamente, no es que la personalidad del líder autoritario sea esa, del hombre fuerte, saludable, violento, no, sino que se elabora una personalidad ficticia para transmitirla y que esa personalidad ficticia pues obviamente encante. Puede ser, Mario, pero mira que circulaba un video en redes sociales de una señora ya anciana que vivió al lado vecina de este señor. Y esta señora decía que este señor desde muy niño era un niño peleón, que pegaba a la mamá, que mejor dicho mantenía peleando con los vecinos y en cantidad de cosas. Entonces, eso a mí me hace pensar de que en realidad si tiene el Señor su defecto, su afectación psicológica, la conlleva, que la manifieste en su adultez a demostrar esa, que no depende de él. También yo haciendo como un espacio de caridad, diría que no lo podemos hasta juzgar, no conocemos. A cambio de Cepeda, mire Cepeda, otros videos que circulan de Cepeda cuando muy niño. Cepeda tuvo un hogar bonito, de un papá, de una mamá inclinados en las causas sociales, en defender al pobre. La tía conversa que cuando Cepeda de 8 añitos iba donde su abuela, organizó a los vendedores ambulantes para cada día comprarle al uno, al otro y al otro los dulces. Entonces, esa formación de hogar desde cuando inicia la niñez es muy diferente, se nota. Cepeda es un señor muy pacífico, un patrón digno de admiración. Yo no le he escuchado una palabra grosera ni ha demostrado ser autoritario, claro. nada de eso. A lo que voy, Sandra, para darle la palabra a Jesús, si te parece, que levantó la mano por allí, a lo que voy es que en esa elaboración de la figura del líder autoritario, ese líder autoritario debe esconder su oscuridad. O sea, sí. De alguna manera, Abelardo no se muestra como lo que es, y ya sabemos, por ejemplo, de ciertos videos donde él mismo dice que cuando era joven amarraba el gato y explotaba a los gatos y los hacía estallar, y él se reía contando esa anécdota como si estuviera hablando pues de una gran hazaña, ¿no? Es decir, yo cogía al gato, le amarraba un explosivo y lo hacía estallar para deleitarme frente a eso. Pues obviamente él no ha vuelto a tocar el tema porque sería contraproducente para esa figura de líder autoritario, correcto, que es moral ante la sociedad, ¿verdad? Entonces se muestra como, mejor dicho, todo en él, a partir de lo que Freud dice, es una figura artificial donde se esconden muchas cosas y se hacen grandes otras que realmente no tienen. Una cosa muy pequeñita y con esto termino. Los psicólogos hemos estudiado que la personalidad se forja de los 0 años hasta los 12 años, aunque ahora se habla mucho de la neuroplasticidad, donde el cerebro puede cambiar sin importar la edad, hasta un adulto de 90, 100 años, del último día de su vida, se puede modificar un cerebro y por tanto su conducta. El niño de 0 a 12 es un niño esponja que aprende todo lo que recibe por todos los canales de información. Entonces, ¿qué recibió Abelardo cuando era niño? Es una locura que se me viene a la cabeza y que queriendo hacer un estudio, si tuviéramos conocimiento de sus ancestros, podríamos llegar a algo. Y concluyo, el ideal sería que estos señores políticos, antes de someterse a una campaña o aspirar a llevar las riendas de una nación, se les obligara, debería ser ley esto, a unos estudios psicológicos, porque es que él va a gobernar una nación.
Él no va a gobernar el grupo ahí de su entorno, de su familia, es una nación. ¿Y cómo está su mente? Lo mismo para los policías, los del ejército, los curas, las monjas y todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, Sandra, muy amable por tus opiniones. Jesús, adelante. Ya no encontraba el botoncito del micrófono aquí en el celular. ¿Me escuchan? Te escuchamos, adelante. Sí, mira, sí, o sea, claro, yo creo que hay mucha distancia de Hitler a Berardo de la Espriella o a Paloma Valencia desde el punto de vista psicológico, ¿no? Sin que tengamos los datos suficientes ni necesarios para hacer algún diagnóstico, ni muchos somos expertos en el tema. Pero sí hay una, es decir, hay dos cosas que son distintas. La una es efectivamente cuál es el proyecto político que instrumentaliza, ¿no? Y que opera, que es nuestra preocupación central, más allá de la personalidad. Pero por supuesto, la pregunta es cuáles son los límites que tiene el personaje en cuestión. Ahí hablamos de límites éticos, ¿no? Uno puede entender por ejemplo, voy a poner un caso, Paloma Valencia, por todo lo de derecha que ella sea, tiene algunos límites éticos, ¿sí? Por su formación, por su estructura psíquica, seguramente. Y si pensamos en Abelardo y este episodio de los gatos y el resto de leyendas urbanas, falsas o ciertas que hay sobre él, pero el de los gatos es muy diciente porque es una evidencia incontestable de falta de empatía. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en su trayectoria? Objetivamente, dos elementos: falta de empatía y oportunismo, ¿sí? Entonces, es decir, el proyecto político pasa a un segundo lugar porque es alguien que se va a acomodar a lo que venga. Como hemos visto efectivamente, que un día se proclama defensor de la población LGBT y al otro día dice que se niega a los derechos de la familia gay. Un día es ateo, al otro día es cristiano, o es católico o lo que sea. En fin, entonces ese oportunismo y esa falta de empatía son los que como individuo lo hacen particularmente peligroso, en términos generales. Pero mi preocupación va en otra dirección, ¿no? Y es, pues, mi experiencia, lo que se ha expuesto aquí es totalmente válido en el sentido de que hay mucha gente que efectivamente opera desde el inconsciente, pero hay mucha otra gente que no, ¿sí? Es decir, si vamos a sus traumas o a sus cosas, pues me hace acordar de una película, no sé si la habrán visto, se llama Mejor Imposible, no sé si la conocen. Un tipo que es un poquito obsesivo, como obsesivo compulsivo, ¿no? Y tiene un vecino al que le suceden una serie de tragedias, lo atracan, lo golpean, pierde un poco de cosas. Y el hombre, en un camino que van con una amiga común de camino a otro lugar, empieza a contar sus historias de cómo el papá creo que lo maltrataba o lo había despreciado por haber sido gay, etcétera, etcétera. Y el otro hombre dice esta frase que siempre me llamó la atención, dice, bueno, hay personas que hemos tenido historias felices, ¿sí? Y yo conozco gente que ha tenido esas historias felices en su vida, o sea, uno dice, los conozco desde niño, de toda la vida, ¿sí? Y uno dice, no tuvieron padres maltratadores, no vivieron en la pobreza, en fin, no vivieron bajo discursos de odio y están hoy apoyando estas propuestas de extrema derecha. Entonces, es cómo se construye lo que, por ejemplo, yo denomino, y creo que podría ser uno adelantando aquí con el permiso de Rodolfo, el tema que tengo prometido para algún día, el tema de la trinidad afectiva del poder, ¿no?
del que habla la Torre de Babel. Es decir, cómo estos miedos se convierten en un temor compartido, ¿sí? O sea, un montón de miedos que van en muy distintas direcciones, a veces cómo se articulan para volverse un temor compartido, ¿sí? El segundo, cómo esta ruptura de vínculos sociales, ¿sí?, se convierte en una necesidad de pertenencia colectiva. Y el tercero, cómo alguien encarna una voluntad de trascendencia que articula estas dos cosas. Lo vimos en el caso del plebiscito por la paz, ¿no? Cómo se creó un temor con el temor que se articuló no era el que los grupos violentos iban a tomar el país, ¿sí? Era el que iban a devolver a los niños gays a través de la educación de género en las escuelas, ¿no? Y se apeló entonces al sentido religioso cristiano, ¿no? Y que había que otra vez salvar la patria, ¿sí? Entonces, ahí donde yo digo, hay una capa adicional que va más allá de lo individual, ¿sí? Y es cómo se constituye no un inconsciente individual, sino colectivo, que trasciende, o sea, que nos articula como nosotros, no es individual. O sea, puede que no exista en el individuo, pero sí existe en el nosotros. Quisiera un poquito que si pudiéramos ahondar un poquito ahí o dar algunas luces al respecto. Rodolfo, adelante. Listo, Jesús. Gracias, Jesús. Yo creo que sería interesantísimo lo que quiere plantear Jesús. No sé si estarías dispuesto para la próxima conferencia, Jesús, porque estaría muy bueno, porque le daríamos continuidad desde otra dimensión o, digamos, perspectiva que estás planteando. Así que, Jesús, si vos estás dispuesto para el miércoles, te contactas con J. Mario para organizarlo. Te pregunto ahora si podés, ¿qué opinás? O sea, yo les he dicho todo el tiempo que he estado todo este tiempo con el tema de la campaña, ¿no? El domingo Sí, son las elecciones. El claro. lunes, sea que ganemos o sea que este país no esté a la altura de las circunstancias, tendré que estar o trasnochado de la celebración o amanecido en Guayabado, ¿no? Claro. Pero para Supongo que nosotros no miércoles tendré, tal vez sí. pero habría una situación que nos tienen incertidumbres, la situación de que no haya una definición el mismo domingo, ¿m? Por un eventual empate, ¿sí?, que nos lleve al tema de escrutinios la siguiente semana. O sea, es decir, Bueno, yo sé que de hoy en 15 estoy disponible totalmente, no estaría seguro de hoy en 8 por muchas situaciones, ¿no? O incluso por situaciones que nos preocupan ya algunos de temas de seguridad, que yo ya he tenido. bueno, vemos Entonces, cómo sí, se entonces presenta la tendremos que situación. tomar algunas medidas, algunas cosas, independiente incluso de los resultados de este domingo. Pero sí Bueno, estaría disponible para de hoy en 15. quedamos al pendiente, entonces. Listo. Gracias, Jesús. No sé si ya vamos por terminar, pero después doy una pequeña conclusión de Gustavo Gutiérrez, así que le dejo la palabra a otro. Sí, pues es que no pude levantar la mano, no encontré el. Ya. Oscar y Anaís quieren participar. Anaís. Ok. Bueno, Jota, muchas gracias por su intervención. Bueno, yo he estado pendiente también y observando la situación que estamos viviendo. Y yo he pensado mucho en, en Paulo Freire cuando dice que hemos tenido una educación bancaria donde se nos transmiten conocimientos, pero se nos quita
eh, la forma, la manera de uno, de que uno pueda ser crítico, que solamente nos quedamos en que se nos depositen las ideas, los conocimientos, pero no nos dan lugar a que uno tenga un aprendizaje crítico. Y yo siento que ahorita, en este momento, que lo que está pasando en Colombia con lo de las elecciones es eso. La gente, primero, pues es muy acostumbrados a esa pugna, ¿cierto? A esa pelea y no quieren soltar, sino antes al contrario, seguir con esa pelea y esos discursos de odio, empezando por este señor, y les gusta toda esa parte histriónica de él. Y entonces eso ha dado lugar a que el respeto se pierda y se llegue como a generar ¿cómo me explicara? A generar, sí, como algo que la gente le gusta ver, ¿cierto? En que se peleen, que se digan. Y entonces eso vende, como el morbo, ¿sí? Entonces eso vende. Pero vende porque, precisamente por eso, porque no hay un aprendizaje crítico. A mí me cuesta, por ejemplo, gracias a que yo me vinculé a las comunidades eclesiales de base, he podido tener otra visión distinta del mundo de comunidad, pero yo vengo de una educación básica de escuela donde si aprendió, aprendió a contar, a sumar, a, a repetir y de ahí pare de contar. ¿M? Que yo siento que en este momento también a mí me ha costado, me cuesta. Por ejemplo, yo los escucho a ustedes y yo digo, pucha, ¿cómo, cómo trato de encapsular también ahí? Pero es dado también esa educación que he venido recibiendo, ¿m? Y que han recibido por décadas varios, muchos estudiantes y que les han enseñado es a repetir, ¿sí? A depositar, como decía Paulo Freire, ¿sí? Con una educación bancaria y eso no les ha permitido a que tengan eh, esa posibilidad de ser críticos frente a las situaciones que se nos presenten. Y entonces normalizamos estas conductas tan desadaptadas como ahorita nos está vendiendo este señor y la gente le parece que es una cosa grandísima y qué bueno que el tipo sea así. Me parece terrible que nuestra gente haya llegado a tal límite. Y lo que decía Sandra me llamó la atención también. Uno dice, ¿por qué estos gobernantes, por qué no se les puede pedir una prueba psicotécnica? Porque todo esto que dicen de este señor, todo eso apunta a un histrionismo, ¿sí? A una personalidad desadaptada también. ¿Y en manos de quién entonces va a caer el país, no? Pero eso no ocurre, ¿m? De que diga, bueno, va a dirigir un país, que sométase a una prueba psicotécnica, pues, para mirar sus rasgos de personalidad, porque la verdad lo que el señor está ofreciendo es muy, muy, muy crítico para nuestra comunidad. Con relación a Cepeda, pues, no sé, muy de admirar o es muy tímido o tiene una forma de ser muy autorreguladora para ser así, que me le quito el sombrero, ¿no? Es un señor, ¿m? Y hay una distancia enorme, enorme entre Cepeda y este el Esprella. Por eso cuando me tocan el tema, yo me desajusto un poco porque, o sea, no hay punto de comparación. Mm, pero yo insisto que es como eso, ¿no? Es nuestro aprendizaje
tan repetitivo, tan de memorización, que no nos ha permitido tener una posición crítica frente a las cosas frente a la vida que vivimos. Muchas gracias. Sí, creo que esta noche estamos trabajando una cuestión que es muy profunda y muy decisiva para hacer teología de la liberación, porque acá estamos abordando primero el fenómeno de quiénes somos los humanos y las humanas, cómo somos sujetos del inconsciente, pero a su vez sujetos sociales. Porque lo primero que haría, y te agradezco mucho tu exposición, yo diría que Marx, el marxismo, tuvo una reelaboración que tenemos que tenerla en cuenta, que es el planteo de la hegemonía. Los humanos como sujetos humanos estamos en un juego de infraestructura y superestructura que se define en relación a nosotros en base a lo que es la hegemonía. Y la hegemonía nos da, porque los seres humanos cuando nacemos incompletos e inmaduros. Y nos podemos realizar, ¿por qué? Porque los otros, los que nos pusieron en la vida, ¿qué nos siguen ofertando para que podamos seguir creciendo, desarrollándonos, madurando? Por un lado, nos ofrecen la cultura y nos van ofertando la organización de la vivencia en grupo. Son dos cuestiones esenciales. Al ofertarnos la cultura, nos van ofertando sin que nos demos cuenta todo lo que es lo que podríamos decir la hegemonía. Cómo de alguna manera, y esto tiene que ver con la escuela de Frankfurt, cómo el bloque hegemónico, diría Gramsci, el bloque hegemónico, ¿qué hace? El bloque hegemónico es el productor de cultura y es el que impone la cultura porque da una visión de la realidad con reglas para vivirla, y que parece que cubre todo. Y acá tenemos que hoy en día, para analizar la elección, tendríamos que ver con seriedad cuál es el juego de la hegemonía y la contrahegemonía en estos momentos. Porque Latinoamérica está bajo un juego explícito del bloque hegemónico de conseguir todo un discurso para el cual trabajan todos los días los multimedios y fundamentalmente las redes sociales y también los TikTok, porque ahí están mandando todo un mensaje donde aparece todo estructurado, donde aparece quiénes son los responsables de lo que se vive y donde aparece una propuesta, y no solamente eso, sino que además ahí, y viene lo segundo, se trabaja toda la parte que tiene que ver con cómo es eso de que no solamente nos hacemos por la cultura, sino que nos hacemos en un proceso donde juega toda la dinámica de el ello, el super yo y el yo. ¿Y cómo es esa tópica? Porque esto que hablábamos, ¿a qué se refiere? ¿Cómo juega el vínculo con el que nos vamos formando? Porque nadie es sujeto humano sin ser un sujeto que tiene un conjunto de vínculos formados por lo que está adaptado a vivir o le cuesta vivir. Y acá alguien que no se nombró,
sería bueno, sobre todo los argentinos, Rodolfo, recuperar los planteos de Pichón Rivière al respecto, que entonces viene a plantear una modificación sobre el concepto de relación objetal de Freud. En lugar de relación objetal, él dice hay que hablar de vínculo. Todo esto ven que es de una riqueza inmensa que tenemos que agradecer que podamos charlar de esto y que haya hermanos que nos introducen en esta cuestión, porque entonces para poder hablar de cómo se arma el proceso electoral, es un proceso armado que acá se fue como enunciando partes de este proceso, porque la campaña electoral es una campaña donde se va a jugar sobre la dimensión afectiva, pero además se va a trabajar toda la dimensión ideológica, porque no hay, y en la visión ideológica se da una lectura de la realidad que a su vez ha sido trabajada mediáticamente por todos los medios, porque los medios se encargan, no es la gente que hoy aparece la cuestión que hoy se va a trabajar en la campaña está preparada mediáticamente, porque ¿de qué nos hablan los que producen la noticia de cada informativo? ¿Qué sugerencias largan los comentaristas en los medios masivos? Bueno, gracias. Y muchas gracias por todo, que es tan importante. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Yo creo que ahí Oscar planteó otro tema, que si Jesús Alberto entonces no pudiera el miércoles que viene, podría yo ofrecerme para el miércoles que viene con Pichón Rivière. Porque me parece que el tema que se ha dado desde el miércoles pasado tiene muchísimo que ver con, no solo con el tema de Colombia, o Perú, o Chile, Argentina, o sea, respecto al tema político, sino también con el tema que nos toca a nosotros de lleno, que es la teología de la liberación. ¿Por qué la teología de la liberación? Una pregunta. No se termina de encarnar colectivamente. ¿Por qué? Yo les cuento una anécdota. Creo que lo publiqué en el grupo general, que había publicado vieron la fotito del Jesús bajando de una limusina. Bueno, yo no solo publico en el grupo, publico en Facebook, publico en TikTok, publico en Instagram. Y en Facebook he tenido una batalla campal. Miren, no me han quemado vivo porque vive lejos esa gente. Pero ha sido increíble, pero en serio, argumentos que parecía que se los dictaba Torquemada. Y es como que no entendían lo semiótico que tenía la imagen. Y tampoco entendían el mensaje, que parece que solo lo entendemos nosotros los de la teología de la liberación, pero no era un mensaje tan difícil de entender. Queremos una iglesia sinodal, pero nadie dijo en ningún momento que queríamos una iglesia sin papa, sin sacerdotes. O sea, yo no estoy diciendo eso. O sea, la teología de la liberación no pretende un cisma, pretende en realidad purificar, liberar conceptualizaciones dogmáticas y liberar el evangelio. No pretende más que eso. O sea, el que es presbiteriano, anglicano, el que es anglicano, el católico que sea católico, pero está todo bien, pero en realidad. Entonces está bueno, porque ¿qué nos pasa como cristianos? Porque los religiosos también, así como lo político, nos ha dañado mucho y nos ha herido mucho. En el inconsciente hay mucho de catolicismo, hay mucho. Entonces creo que está bueno seguir el hilo de lo que empezamos,
porque incluso tiene que ver algo con que Gustavo Gutiérrez escribió en el 72. En el libro de la Teología de la Liberación, Perspectivas, en el título de Escatología y Política, tiene un párrafo, me permiten leerlo, porque quiero que él hable, porque en realidad él es el que tendría que estar acá hablándonos de esto también. Y fíjense lo que dice, que es importantísimo. Al comienzo hace en la primera página, que es el número 11, Escatología y Política, él trata de plantear que digamos, el desafío es crear una sociedad más justa, es crear un hombre nuevo, y en esa sociedad justa y crear un hombre nuevo se dan como, él plantea como tres dimensiones de la cosa, ¿no? La primera es la dimensión del hombre futurista, el hombre que es el hombre de hoy, que lo hablaba en el 72 esto. También pensemos esto, 2026 estamos hablando. Y Gutiérrez decía que en el 72 había un hombre que solamente pensaba en el futuro. Era el hombre del futuro, ¿no? Y no pensaba en el pasado ni en el presente. Y que aspiraba a una cierta antropofanía, ¿no? O sea, como que hubiera una epifanía del hombre, ¿no? Y que el hombre gobernara sin más. Y que se genera el hombre de la expectativa permanente, ¿no? Y hasta uno puede pensar en los políticos actuales cómo crean esa expectativa desde el inconsciente del que estamos hablando. Después habla él de Paulo Freire, otra dimensión, que Paulo Freire habla de que hay una especie también en Latinoamérica de una concepción de fijación en el tiempo pasado. Es como que estamos siempre en el tiempo pasado y giramos en el tiempo pasado y no damos el paso hacia adelante. Y esto a mí me sirvió para pensar en nuestra comunidad al comienzo, porque no estamos viviendo ese momento. Cuando creamos la comunidad, y Oscar era uno de los primeros que estaba, me acuerdo, y no sé si te acordás, Oscar, que en los primeros meses de esta comunidad, de este grupo WhatsApp, era permanentemente una catarsis, permanente la catarsis, y el pasado, y la catarsis. Y eso no permitía dar un paso hacia adelante en la comunidad. Y gracias a eso hubieron choques y crisis internas en el grupo WhatsApp. Hoy ya no lo hay. Y fíjense en cómo termina Gustavo Gutiérrez con la tercera dimensión, que es integradora. Él dice lo dice así: es necesario recordar que el proceso revolucionario está promoviendo un hombre que analiza críticamente la actual situación. Es lo que estamos haciendo ahora. Asume su destino y se proyecta hacia el futuro. Gustavo Gutiérrez. Este hombre que actúa en función de una nueva sociedad por construir es en América Latina más una línea de fuerza que una realidad ya adquirida y generalizada, pero una línea de fuerza que se afirma cada vez más. Una profunda aspiración a la creación de un hombre nuevo anima el proceso de liberación que se vive en el subcontinente. Creación difícil que tendrá que superar situaciones, y acá está lo que estamos hablando, creación difícil que tendrá que superar situaciones conflictivas y antagonismos. Con razón apunta, por ello, Medellín, que estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente. Medellín decía eso. Llena de un anhelo de emancipación total,
Cuando decimos emancipación total, estamos hablando de esto que estamos hablando, cómo emanciparse, no me sale hablar, de ese inconsciente. Total, dice, de liberación de toda servidumbre, servidumbre del inconsciente. Yo le agrego eso. De maduración personal. Somos un pueblo inmaduro porque no logramos superar el inconsciente. De integración colectiva, dice. Y percibimos aquí los prenuncios en la dolorosa gestación de una nueva civilización. Entonces, yo cuando leía esto, y justo lo leí esta mañana, claro, viene al hilo. Desde el 72, pensando mejor en Medellín, desde el 69, venimos sufriendo lo mismo. Y hoy día tenemos una comunidad que qué pena que somos tan pocos, pero espero que este video lo escuchen los demás que no pudieron. ¿Qué necesidad hay de este párrafo hacerlo carne hoy día, ¿no? Traerlo del 72 al 26 y darnos cuenta que Gustavo Gutiérrez ya nos dijo que para que la teología de la liberación sea realmente una realidad teológica cimentada en Latinoamérica, tiene que asumir esto que estamos hablando justo hoy. No es un tema solo político, porque también es un tema teológico, y sobre todo es teológico. ¿Por qué? Porque fíjense en que después, más después, no lo voy a leer eso, pero después hay un capítulo de él que habla de la esperanza, dice, da razón de la esperanza, y habla de que se construyó mucho el tema de la fe, pero no se construyó una teología de la esperanza. Claro, la fe es simplemente la fe, está todo bien, pero la esperanza es un instrumento movilizador, activador, que desarrolla hacia adelante. Por eso tengo esperanza. Entonces, acá yo puse una frasecita mía así, como para hacerle sombra a Gustavo. Donde hay esperanza, hay un revolucionario. Entonces, lo que plantea Gustavo Gutiérrez ya en el 72 es esta construcción activa y la desconstrucción del inconsciente, la superación y tomar el destino con nuestras propias manos. Pero fíjense, el laburo que tal vez no se ha hecho, que se ha hecho poco, y el laburo que tenemos nosotros en nuestras manos. Porque yo quiero pensar que estos miércoles son justamente para ¿qué? Para darnos cuenta, para tomar conciencia de que estamos en un escenario privilegiado, muchachos. Me parece que no somos los únicos tampoco que están haciendo esto. Por supuesto que hay muchos grupos de teología de la liberación, pero estamos en un escenario importante. Sí, y me permití, Rodolfo, Sí. además estamos en un contexto que no podemos olvidar, porque hablamos elecciones en Colombia, elecciones en Perú, ¿sí o no? Pero además tenemos que tener presente que ¿qué pasa? Estamos en un escenario donde está el bloqueo a Cuba, después de lo que le hicieron a Venezuela, las amenazas permanentes sobre México. Pero no nos quedemos ahí, tenemos que recordar cuántos años hace del bombardeo de Plaza de Mayo en Argentina. ¿Qué pasó con el Che Guevara en Bolivia hace 69 años? ¿Cuántas cosas tenemos que refrescar para hacer memoria real? Y porque todo esto es parte de una construcción a hacer, porque cierro, no digo más nada, Gustavo Gutiérrez va a decir
que la teología de la liberación tiene que ser con un pensar práctico, de praxis. Tal cual, ¿sí? Y lo que no ha pasado, para mi humilde ver, del 72, cuando Gustavo escribe este libro, que no podemos pensar en el 72 tampoco, hay que pensar que el libro tiene que madurar, ¿no? Pero, digo, pensemos desde el 80 si queremos. Démosle 8 años de ventaja para que el libro madure. Nunca la política, digo, partidaria, se tomó en serio la narrativa de la teología de la liberación. Y nunca se construyeron políticos desde la teología de la liberación, no importa si fueran peronistas radicales o el partido que hubiera en Colombia o Perú, Chile, no importa. Pero nunca, y eso tiene que ver con que la Iglesia Católica Apostólica Romana le puso un palo en la rueda y entonces la frenó. Pero yo siento que estos tiempos no estamos frenados. No, y además hay dos experiencias que hay que tener en cuenta. ¿Qué tiene que ver, por lo menos, elementos de teología de la liberación con el PT brasilero? Y por otro lado, el papel de, como estoy de la memoria, en México, Chiapas y el obispo Vera. No, Vera sí, pero no, Vera era el auxiliar, sobre todo el que era titular, don... El obispo rojo. Sí, como... Bueno, No me acuerdo el disculpen. nombre. Bueno, pero ¿cuánto? Porque esos son avances reales de teología de la liberación vinculado con procesos políticos, ¿eh? Que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, Porque... sí. Creo que habla de Samuel Ruiz. Samuel Ruiz. Claro. Sí. Incluso el tema de la filosofía de la liberación también se ha liberado en el campo y ya no está tan, digamos, sujeta. Entonces creo que son tiempos muy interesantes como para construir y mirar con mucha esperanza hacia adelante. No estamos en los 70, no estamos en los 80, el campo está más abierto. Si bien el liberalismo o la ultraderecha está ascendiendo, pero también es verdad que nosotros tenemos un campo abierto, que antes no lo teníamos tan abierto. Entonces, es cuestión de aprovecharlo. Bueno, solo quería comentarles esto de Gustavo, que me parece que Gustavo en esta charla nos daría una gran refrescura. Bueno, Mario, te agradezco un montón la organización de los dos encuentros. Sandra, no sé si se fue, está ahí, agradecido de Sandra de habernos dado también, fue fundamental esto, fue muy, muy bueno lo que ha pasado estos 2 miércoles. Y que da pie a que el miércoles que viene, bueno, si no puede Jesús, vamos a salir con Pichón Rivier, por ahí entre Oscar y yo hacemos algo con Pichón, si te parece, Oscar. Y seguimos profundizando este pozo que empezamos. Me parece una buena línea para seguir por ese lado, me parece. Así que bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Padre Eterno, Todopoderoso, que nuestro Señor Jesucristo, único Redentor, y que el Espíritu Santo, dador de todos dones espirituales, nos bendiga en esta noche, nos proteja y nos llene de gracia para ver una historia con más esperanza y con más praxis. Amén. Amén. Que estén todos bien. Dios los bendiga. Bendiciones, se les quiere Que mucho. duerman, Hasta gracias. luego, que pase buena noche. Muchas gracias por todo. Bueno, a todos, buenas noches. Chao, querida Flora. Esa risa.